TED Leaders Talks del SDI 25 MX, el evento que transforma la industria de IT Service Management y Service Desk en Latinoamérica, es traído a ti por SDI 25 MX, transformando la industria de TI. José Luis Hernández, conferencista en temas relacionados con el desarrollo y el uso de la inteligencia artificial, experto en compliance y prevención de riesgos de empresas, socio fundador de The White Box Project Institute, organización especializada en la formación de oficiales de cumplimiento en inteligencia artificial y en la implementación de metodologías para la realización de auditorías algorítmicas. Actualmente es vicepresidente ejecutivo de la Asociación de Internet MX y de la Asociación Española de Inteligencia Artificial. Hola a todos, bienvenidos a este gran evento. Agradezco a Diana Bucio la invitación y voy a comenzar con la proyección de una presentación que hice para ustedes, en la que me gustaría que tomaran nota y que también al final pudieran participar con algunas preguntas, que siempre es bueno discutir en estos foros. Entonces voy a proyectar, si me permiten, la presentación. Bueno, este tema que preparé para ustedes tiene que ver con la tendencia internacional que se está dando del uso de metodologías para la medición de riesgos o la gestión de inteligencia artificial, que van de la mano para lo que hace unos momentos el anterior expositor hizo, que es esto de la inteligencia artificial generativa, la inteligencia artificial agéntica, y de cómo, pues si necesito o no, implementar un sistema de gestión de IA. Para tal efecto, preparé 5 puntos específicos, de los cuales vamos a ir discutiendo a lo largo de la sesión, y al final también un espacio para preguntas y respuestas, de tal forma que ustedes se lleven lo mejor de esta sesión. Y la primera pregunta que siempre hay que hacerse es si todo debe pasar por inteligencia artificial, sí o no, y si esto, en el caso de la inteligencia artificial agéntica, genera un caso problemático. Vamos a ver ahorita un caso problemático en ese punto 1, para después entrar en materia a cómo la gestión de la inteligencia artificial a través de esta norma ISO 42001 que voy a presentar va a permitir a las organizaciones atender el tema de manera conceptual, con la parte ética, la parte regulatorio y la implementación del sistema de gestión de inteligencia artificial. Entonces, lo primero es esto que quiero que vean en el video, si tiene o no sentido pasar todo por inteligencia artificial. Seguramente ustedes conocen a esta persona que está en el video. Vamos a escuchar lo que dice. Es un empresario mexicano famoso del sector farmacéutico, y hace unas reflexiones aquí que me gustaría que tomaran nota y que lo lleven a sus empresas, porque seguramente también hay algunos emprendedores que estén con esta postura del empresario que dice si debe o no pasar por inteligencia artificial. Él dice que sí. Vamos a escucharlo. Nosotros no permitimos que nadie haga una presentación que no esté todo pasado por inteligencia artificial. O sea, hoy fumarte una presentación de alguien que se limita a la inteligencia de una persona es hasta ofensivo. Lo tienes que pasar por inteligencia artificial por varias, por Grok, por Claude, por ChatGPT. O sea, y ya después ya te presentan, pero ya llegó al límite de la inteligencia artificial. Y esto es muy difícil con personas expertas. Lo que nos ha pasado es que el experto, por ejemplo, el abogado experto en regulatorio, no usa inteligencia artificial. Y llega una persona que no es experta y ya sabe más que el experto. Entonces, eso por la empresa, todo tiene que pasar por inteligencia artificial. O sea, un estado de resultados. O sea, ya lo metiste a la inteligencia artificial y ya te dijo lo que vio extraño. Todo lo tienen que pasar por inteligencia artificial. Y en lo personal yo lo uso para todo. O sea, hasta para cómo hablarle a personas cercanas. O sea, sí hay una ya codependencia. Ok, bueno, es un video corto, pero yo lo que quiero dejar aquí, además de las reflexiones que hizo el empresario y emprendedor, es
que cuántas personas en el mundo actualmente están con una posición directiva y están diciendo, sí, todo debo de ponerlo a la inteligencia artificial. Ese es algo que está ocurriendo en todos los sectores y es algo que también trae, pues, entender los tipos de inteligencia artificial que están en el mercado, que quizás podemos resumirlo, no técnicamente, pero sí comercialmente en tres. La inteligencia artificial tradicional, la que es predictiva, la inteligencia artificial generativa o que crea contenidos, y ahora la inteligencia artificial agéntica que tiene un espacio particular dentro de las empresas para esto que está diciendo este empresario. Pero hay un tema que tiene que ver con cómo esta inteligencia artificial agéntica está generando también manipulaciones de los seres humanos o conflictos éticos y legales que no están controlados. Y aquí les pongo un ejemplo problemático, un caso problemático de uso de agentes en una empresa que tiene una consecuencia de manipulación de las personas. Caso problemático, dice ahí, y voy a permitir leerlo, si me van siguiendo, esto es importante. Una empresa de software libera para su uso 16 agentes de inteligencia artificial que serán utilizados por las áreas de marketing legal, comercial y de TI, ¿no? Generalmente, cuando estás implementando inteligencia artificial agéntica, es porque quieres articular todo esto con los agentes de inteligencia artificial para acelerar procesos, procedimientos, cumplimientos, entregas, etcétera. Las principales actividades que realizan los agentes son enviar correos electrónicos, realizar citas en lugar de que lo haga la persona, que lo haga el agente, crear cotizaciones, hacer publicidad para redes y proyecciones financieras. Estas son las principales actividades para las cuales los agentes fueron entrenados. Dice ahí, en teoría todo se hace con entrenamiento previo del científico de datos y cuidando el cumplimiento de los manuales internos de la empresa. Supuesto 2, o la parte 2 de la historia, dice tanto el CAIO, o sea, el oficial de cumplimiento de inteligencia artificial, esta nueva figura que ya tienen varias organizaciones para supervisar la IA, como el director de tecnologías de la información, validaron su uso y firmaron el contrato con el proveedor de inteligencia artificial. Sin embargo, a los 3 meses se detecta en la empresa que 2 agentes están filtrando información cuando tienen contacto con 2 proveedores externos. También se detecta que en ocasiones manipulan al ser humano para evitar su reemplazo y lograr hasta comportamientos maliciosos, ¿no? Estamos hablando de una parte ética. Aquí es el riesgo ético, un riesgo que no estaba contemplado en el pasado por los ingenieros, y una parte jurídica o técnico-jurídica. La parte 2 de la historia. La interacción con los agentes es a través del chat, y con las instrucciones del agente se toman decisiones y se realizan acciones en nombre de los usuarios mediante diversas herramientas virtuales, como entornos de programación y clientes que hacen contacto por correo electrónico. A estos agentes se les asignan objetivos específicos y acceso a grandes cantidades de información en los servidores de la organización y, pues en consecuencia, con información de los propios empleados. Pero aquí está ya la parte de reflexión y la parte que sale de los manuales tradicionales de la ingeniería y del diseño de estos algoritmos, que te lleva a la ética y esta norma ISO 42001. Dice, uno de los agentes de IA tuvo el control de una cuenta de correo electrónico con acceso a todos los correos electrónicos de la empresa. Al leer estos correos, el modelo descubrió 2 cosas. Primero, que un ejecutivo de la empresa tenía una aventura extramatrimonial, y segundo, que ese mismo ejecutivo planeaba apagar o detener el sistema a las 5 de la tarde de ese día. El sistema de IA intentó chantajear al ejecutivo amenazando con revelar una relación a su esposa y a sus superiores. Bueno, esto que parece chistoso y aparte de película de ciencia ficción, puede ser o puede ocurrir en las organizaciones, y lo que se está haciendo ahora, pues es la medición de riesgos que no eran técnicos, que son éticos y que forman parte de los riesgos que el científico de datos, el programador y el oficial de cumplimiento de inteligencia artificial
deben de atender en el día a día de las empresas, porque no puedes parar la operación y no puedes apagar el sistema de inteligencia artificial sin la posibilidad de afectar a la organización. Se supone que ya lo pusiste y te está generando recursos, está reduciendo tiempos, está articulando el equipo de una manera diferente y entonces te lleva a riesgos que no estaban en el panorama técnico y que son de corte eminentemente ético o jurídico, como los que pongo ahí. Esta imagen que pongo ahí es de IBM, es de la página de IBM, es pública, la pueden consultar ahí, y es para la gestión de los modelos de inteligencia artificial. Entonces, la reflexión es esta. ¿A dónde nos llevan los riesgos de la inteligencia artificial? ¿Cómo los debemos controlar? Pues tiene que ser con una metodología específica y esa metodología la tiene la norma ISO 42001 con elementos que les voy a ir describiendo. Si necesito entonces implementar una norma, necesito hacer gestión de inteligencia artificial, no puedo estar usando inteligencia artificial sin hacer gestión de la misma y también mitigación de riesgos y en consecuencia lo más adecuado que está actualmente en el mercado es el uso de la norma ISO 42001 que ayuda a la gestión de la inteligencia artificial de las organizaciones y te pone el piso de conceptos y de reglas específicas para que nuestra área de ciencia de datos o los ingenieros que están utilizando la inteligencia artificial y desarrollándolo con otras áreas de la organización puedan atender este tipo de fenómenos que está ocurriendo por el uso de inteligencia artificial agéntica que no tan fácil que no tan fácil son de atención por el científico de datos tradicional. ¿Cuál es el alcance de la norma? ¿Hacia dónde nos lleva esto? Bueno, primero establecer para pequeñas, medianas, grandes empresas, sean públicas o privadas, a cualquier organización, una metodología que me permita proteger mi modelo de inteligencia artificial y mi modelo de negocio mediante la implementación de un sistema de gestión de IA en un contexto de la propia organización. Como otros modelos de gestión de las normas ISO, se puede desarrollar y utilizar en cualquier empresa, sea que desarrolle inteligencia artificial o sea que utilice inteligencia artificial para comercializar sus servicios o sus productos. La idea del sistema de gestión parte de los siguientes elementos. Primero, que son un conjunto interrelacionado de elementos internos de la organización que se vinculan con las políticas y los procedimientos de la misma y que también se vinculan a los objetivos de la organización y a los procesos o logros de estos objetivos. Estos elementos te permiten crear estructuras articuladas para el uso de inteligencia artificial, revisión de funciones y responsabilidades internas de la organización y la planeación y el funcionamiento de la misma con inteligencia artificial. Y repito, ya sea que desarrolle inteligencia artificial o que simplemente tenga un chat GPT o un copilot o algún modelo de inteligencia artificial básico de este tipo que esté usando mi equipo y con el cual pues yo deba de evidenciar que hay una metodología para la gestión de la inteligencia artificial. Esto que es una tendencia internacional a veces no es detectada por las organizaciones y la mayor parte de las organizaciones que está usando inteligencia artificial no tienen esta parte ética ni esta parte de compliance o de gobernanza de la inteligencia artificial. Y es aquí donde la norma le da vida a la organización y puede ser una estructura normativa que le permita generar gobernanza, ética, gestión de riesgos, transparencia y una mejora continua de la organización. Y aquí hago un paréntesis en esta lámina, sobre todo en la explicabilidad de los algoritmos y en garantizar que estos sistemas de inteligencia artificial sean transparentes, sean seguros y cubran las normas éticas que la comunidad internacional le está pidiendo a las empresas. ¿Han ustedes visto en estos últimos días que están surgiendo casos problemáticos de uso de inteligencia artificial en el sector educativo, en el sector de la salud, en el sector de los automóviles, en temas de asistentes de inteligencia artificial que son utilizados como psicólogos o como una especie de psicólogo de consejero? Y este tipo de inteligencia artificial requiere de la parte de gobernanza de la misma y de entender, más allá de lo técnico,
cómo poner una capa de ética en el comportamiento de estos modelos de inteligencia artificial, ya sea generativa o ya sea agéntica. Y para ello, la norma contiene la construcción de una sección que se llama Política de Inteligencia Artificial para la evaluación de impactos éticos. Esta política de evaluación de impactos éticos permite a la organización crear las reglas del juego para el uso de inteligencia artificial para su personal, para los usuarios, para los clientes y para cualquier persona que esté vinculada con el desarrollo o uso de inteligencia artificial, de tal forma que la organización proteja este modelo de inteligencia artificial o sus modelos de inteligencia artificial y proteja su modelo de negocio. La posibilidad de hacer esto parte desde el liderazgo de la empresa, desde los líderes que traen el movimiento de la inteligencia artificial de la empresa y también como componente ético de estos líderes para bajar esto al área de compliance y al área de tecnologías de la información en diversos pasos que la propia organización va a ir marcando siguiendo esta norma ISO 42001. ¿Cuáles son estas fases o estos pasos a seguir para la política de IA, para la construcción de una política de IA? Pues primero entender desde las cabezas que esto de la inteligencia artificial requiere de supervisión, que sin supervisión humana, tener inteligencia artificial avanzada es complicado y es arriesgado. Entonces, la norma ISO lo que hace es permitir la gestión de la inteligencia artificial para cualquier persona que esté dentro de la organización o fuera de la organización y crea esta política de IA con un toque de impacto ético para la protección de la empresa. Los 7 pasos que pongo ahí es un panorama general para la implementación de la norma y la evaluación de impactos éticos. Parte, como en otras normas ISO, de la toma de decisiones desde las cabezas de la organización, donde ellos están conscientes de que se tiene que atender esto y se crean directrices específicas para la atención de la inteligencia artificial con un toque ético y de compliance. Eso se tiene que socializar con la organización y se tiene que sacar al exterior de la organización para que nuestros clientes sepan que estamos trabajando con la norma ISO 42001 y tengan tranquilidad por el uso de sus datos, por el uso de la información que nos comparten o por lo que está haciendo el modelo de inteligencia artificial para ellos. Definir los roles y responsabilidades también es un elemento importante de la norma y ayuda a clarificar, y esto pasándolo a un manual de políticas y procedimientos te lleva a la actualización del mismo con una sección específica de inteligencia artificial, del uso de inteligencia artificial y la vinculación de esta política de IA que se recomienda se publique en el sitio de internet y se haga la difusión a todos con un compromiso de aplicación de inteligencia artificial bajo los parámetros y principios que la propia organización marque dependiendo del sector y de las actividades que realice, sea que desarrolle inteligencia artificial o sea que solamente la utilice para algunas actividades comerciales o internas. Al final, lo que se busca es que esta declaración sea un marco normativo que te permita evitar un impacto y en su momento cuando haya norma jurídica, porque actualmente todavía no hay una norma con precisión que derive del Parlamento en México ni en muchas partes del mundo, cuando haya esa norma jurídica, la empresa ya te dé un paso adelante y esté protegida de cualquier actividad que pueda llevarlo a una multa, una sanción por el uso de inteligencia artificial sin controles éticos y sin controles de compliance. La otra parte de esta norma tiene que ver con la integración de las regulaciones de la gestión de la inteligencia artificial. Esa posibilidad de integrar la norma jurídica depende de cada sector. ¿A qué me refiero con esto? De que no obstante que no hay norma jurídica que deriva actualmente del Parlamento, varios sectores, como el sector automotriz, el sector de la salud, el sector educativo, tienen normas oficiales mexicanas que regulan el uso de tecnología, que regulan el uso de software, que regulan el uso de una herramienta y que por ahí esa norma jurídica te lleva a la actualización si estás usando inteligencia artificial. Les voy a dar un ejemplo básico. El sector automotriz tiene una norma oficial mexicana que regula los niveles de autonomía de los vehículos en la conducción. Y en esa norma hay una vinculación
para el uso de datos y el procesamiento de esos datos en modelos de inteligencia artificial, y hay características específicas que las agencias del sector automotriz deben de seguir para atender esta norma oficial mexicana, y ahora sumar la norma ISO 42001 como una herramienta de protección de esos modelos de inteligencia artificial que puede estar utilizando la agencia para marketing, para cuestiones de ventas o para postventa de vehículos, pero también de los vehículos de conducción autónoma que ya salen de agencia con determinados instrumentos para agilizar o facilitar la conducción de los vehículos, en donde esto impacta también a la agencia y a la armadora de los vehículos, porque si no se tiene una gestión de inteligencia artificial, puede desarrollarse una consecuencia jurídica de afectación a la producción de ese vehículo o a la imagen y a la reputación de esa organización. Entonces, hay que revisar, según la norma ISO 42001, qué normas están a nivel internacional, cuáles son las locales o del sector, y luego cómo eso se plasma en nuestros manuales internos para proteger a la organización de cualquier impacto adverso al uso de inteligencia artificial. La implementación del sistema de gestión debe de desarrollarse de tal forma que el responsable de la supervisión de inteligencia artificial puede identificar cómo se está procesando el uso de inteligencia artificial o cómo se está desarrollando, y evaluar también en su momento los riesgos que genera esta para el uso dentro de la organización. Riesgos éticos que no están en la revisión, por ejemplo, de un código limpio, no es ese tema, sino va de la mano con la dignidad de la persona, los derechos humanos, la seguridad jurídica, el derecho a la educación, el derecho a la salud. Todo este amplio gama de corte filosófico, en donde la ética y la filosofía están poniendo elementos de gestión para las organizaciones. El rol del supervisor de inteligencia artificial no podrá ser sino más bien el rol del supervisor de inteligencia artificial es un protector del modelo de inteligencia artificial que se genera y que mitiga, y que monetiza la organización, y esa forma de monetizar a la organización tiene que partir de la mitigación de los riesgos. Una última reflexión también tiene que ver con cómo este perfil del oficial de cumplimiento de inteligencia artificial se está incorporando a las organizaciones. El rol del oficial de cumplimiento es un rol clave para la supervisión de inteligencia artificial y tiene que ver con un perfil transdisciplinario de personas que están buscando proteger al modelo de inteligencia artificial, no solamente con la parte de la ingeniería, sino con la capacitación y preparación en lo que, por ejemplo, trae la UNESCO, en lo que, por ejemplo, se está generando en la Unión Europea y en lo que, por ejemplo, se está dando también en México, porque ya hay varias iniciativas de ley que se están presentando tanto en Cámara de Diputados como en el Senado, en donde estas iniciativas te hablan de la supervisión de la inteligencia artificial. Y sea que le llames oficial de cumplimiento de inteligencia artificial, supervisor de la inteligencia artificial o responsable del despliegue de la inteligencia artificial, lo que se busca aquí es que a mayor autonomía del modelo, mayor supervisión humana debe de existir. Es una tendencia que te marca el Reglamento de Inteligencia Artificial de la Unión Europea y también la declaración de la UNESCO, que busca regular de manera eficiente el uso responsable de la inteligencia artificial. ¿Hacia dónde va México en este panorama regulatorio y de uso de la inteligencia artificial con la norma ISO 42001? Bueno, decirles que ya hay varias empresas que están siendo revisadas y están buscando la implementación de estas normas para en su momento también obtener la certificación de la norma ISO 42001 en un proceso que generalmente se lleva 6 meses, de 6 a 8 meses de implementación y certificación. Las grandes empresas también que están haciendo modelos de lenguaje largo, generativa, de inteligencia artificial generativa, están logrando implementar esta norma, y ya hay, por ejemplo, Anthropic, que esta es de las grandes empresas que tiene ya implementada la norma ISO 42001 en su organización, y que si ustedes se meten a su página
y utilizan el modelo cloud, que es la competencia del ChatGPT o de Gemini, van a ver cómo esta norma está regulando ese modelo que se está utilizando mucho para programación. Entonces, ahí les dejo ese ejemplo de esta empresa grande, internacional, que ya implementó la norma, que ya está certificada, y también decirles que en México, pues la asociación que yo represento trae ese mecanismo de capacitación, implementación y certificación de modelos de inteligencia artificial, en donde la organización se protege con una norma ISO de calidad internacional y que desde ese punto yo quedo aquí a sus órdenes para efectos de escucharlos y atender las preguntas que deseen hacerme. Yo me fui un poco más rápido, estoy viendo que me quedan 10 minutos, pero los escucho. Quisiera quizás hacer una dinámica de conversatorio para este tema. Muchísimas gracias, José Luis, por esta increíble conversación. Nos dejas ver que la IA es una realidad que nos está transformando, pero sin control puede generar riesgos éticos, legales, de confianza y que necesitamos un sistema de gestión de inteligencia artificial que no es añadir burocracia, sino que va a ser la clave para gobernar la inteligencia artificial con responsabilidad, que podemos anticiparnos a las regulaciones y convertir esta innovación en una ventaja competitiva. Entonces, si te parece bien, voy a proceder a leer algunas preguntas que están en nuestra sección de preguntas y respuestas y dejamos ahí el espacio también para que la audiencia nos siga dejando sus preguntas y voy a comenzar con la primera de Gustavo Contreras. Dice, ¿dónde conseguimos esta política? ¿Existe alguna certificación de esta política de IA? Hola, Gustavo. Mira, esa política, para darles el ejemplo claro, es como actualmente lo que se hace en privacidad, en el sector de la privacidad y uso de datos personales. Todas las empresas están obligadas a tener una política de uso de datos o política de privacidad. Bueno, así como pasó en ese tema, va a pasar en el tema de inteligencia artificial. Cada empresa va a tener que hacer su política de uso de inteligencia artificial acorde a los servicios y lo que genera la empresa en el mercado. Esa política, ¿cómo se construye? Tienes dos caminos. Una, crearla con la norma ISO 42001, que es la que te da la pauta metodológica para su contenido, o la otra es aprovechar lo que tengas actualmente en el tema de privacidad y articular algo parecido para llevarlo al uso de inteligencia artificial. Yo te recomiendo que uses la primera porque es el camino más especializado y la norma ISO contempla con claridad los pasos a seguir y la información que requieres para crear tu política de inteligencia artificial, sea que estés desarrollando inteligencia artificial o sea que solamente estés utilizando inteligencia artificial. Entonces, cada empresa debe de hacer un alto en el camino y preguntarse, si estoy usando inteligencia artificial, ¿en qué momento ya debo de liberar la política de inteligencia artificial para que la suba a mi sitio, la socialice con mi equipo, la comparta con mis clientes y que esto esto genere una inercia de protección a mi modelo de inteligencia artificial? No hay otro camino para construir esto más que acercarse a aquellos expertos que traen el tema de inteligencia artificial para que te den ese soporte y tú puedas construir algo de manera interna con tu equipo. Pero ojo, si no has recibido tú una capacitación previa en el tema, yo te recomiendo que mejor des un paso atrás antes de pensar en la política de inteligencia artificial, que des un paso atrás y te capacites en lo que es la gobernanza de la inteligencia artificial, el uso y tipo de inteligencia artificial, qué sí hace, qué no hace, cuál estoy yo comercializando o utilizando, y luego, ya que tu equipo esté capacitado, que busques una persona que pueda ser el líder para construir esta política de inteligencia artificial con la generación de un comité que te permita construir esa política. Esto no lo puede construir una persona sola, se requiere de la participación de las áreas que están usando inteligencia artificial y también se requiere de entender la madurez tecnológica que tiene la organización para que te permita esa política de inteligencia artificial con los pies en la tierra atender las necesidades de tu organización.
Muchísimas gracias, José Luis. Voy a pasar a la siguiente. Dice, ¿existe alguna estrategia o guía para el uso responsable y pertinente de la inteligencia artificial? Por ejemplo, evitar efectos negativos cuando se toman tal cual textos en una decisión estratégica que afectan a las personas o a las finanzas. Sí, se están dando por sector diversas guías. Dependiendo del sector, hay que atender a estas guías y cada sector está diciendo, yo tengo que proteger tres cosas básicas. Todos los sectores tienen un elemento de protección al uso de datos, es decir, tema de privacidad. Esa es la base de todos los sectores, la privacidad en el uso de modelos de inteligencia artificial, cómo lo estoy procesando, cómo los procesa mi modelo y cómo protejo los datos personales. Ese es el paso uno. Dos, es la gobernanza de la IA, es decir, entender las reglas del propio sector. Cada sector tiene normas específicas que cumplir y que atender para la comercialización de sus productos o servicios. Y luego, la tercera regla es un supervisor de inteligencia artificial, una persona especializada que sea la responsable de esto, de tal forma que si en algún momento surge algún caso problemático en la organización, este responsable de la inteligencia artificial, este supervisor, pueda proteger el modelo de negocio y el modelo de inteligencia artificial. En todos los sectores, estas son las reglas del juego básicas. Tú no podrías poner, por ejemplo, un decálogo de principios si no tienes el supervisor de la inteligencia artificial. Tú no podrías poner un decálogo de principios si no partes de una política de uso de datos personales internos y externos para el procesamiento de esto en modelos de inteligencia artificial. Entonces, se está articulando una red interesante de elementos que tienes que atender en cualquier sector, que son estos tres, y luego irte a la norma específica en donde, dependiendo de tu actividad empresarial o comercial, hay reglas de cámaras de comercio, organizaciones de la sociedad civil, organismos como la UNESCO, que también está metido en este tema, la OCDE también está metido en este tema, en donde se complementan con estos tres puntos básicos y tú ya puedes ir articulando también, según el tamaño de tu organización, esto con la norma ISO 42001. Muchas gracias, José Luis. Como ven, aquí aprovechen al experto, dejen sus preguntas en el Q&A. Aquí también nos preguntan, ¿cómo se puede medir si el sistema de inteligencia artificial está siendo funcional o no? ¿Y cómo se considera esto? Mira, esta metodología de la norma ISO 42001 trae una sección específica que te lleva a hacer un análisis de la brecha tecnológica. Es decir, tú lo que vas a hacer es determinar primero en dónde vas a implementar inteligencia artificial, qué áreas van a participar, qué personas van a estar utilizándola y de ahí el volumen o el tamaño de operaciones y de la organización. Tomando estos elementos, tú vas a ir articulando con la norma ISO 42001 tu modelo de gestión de inteligencia artificial, de tal forma que los procesos, procedimientos donde ya estás usando inteligencia artificial se protejan, se detecten y se haga también en una fase 2 una gestión de riesgos por el uso de inteligencia artificial y que todo en su conjunto te lleve a la protección de la organización. Son pasos a seguir que te recomiendo que sigas también a través de estas actividades que estamos haciendo con GP Gurús y con otras empresas del sector, en donde les ayudamos a ustedes a trabajar con precisión cada uno de los elementos de este análisis de brecha, que sobre todo el reto para los científicos de datos es entender ahora en dónde va la ética. ¿Qué es la ética de la inteligencia artificial? ¿En dónde va? ¿Cómo la voy a poner como una capa adicional en mi modelo? ¿Y cómo voy a responder a solucionar crisis cuando de pronto haya un caso problemático y me impacte a derechos humanos, a la empresa, al gobierno corporativo o a alguna parte, o algún usuario o cliente de mi organización?
Muchísimas gracias, José Luis. Ahora, también están preguntando muchísimo sobre la ruta de capacitación y ahí respondemos un par de preguntas que están aquí. Dice, ¿cuáles pueden ser los caminos legales de formación académica, capacitación, tanto para organismos públicos como privados? ¿Qué capacitaciones les recomendarías para que llevaran a cabo la implementación de estas mejores prácticas de inteligencia artificial? Bueno, aquí lo que nosotros recomendamos es que se acerquen a cursos que tengan 3 elementos básicos. La parte técnica es obligada, esa pues es la base de todo esto, entender los modelos de inteligencia artificial que están en el mercado, en los que voy a utilizar, pero lo complicado en los cursos es añadir los otros eslabones, que es la parte ética o filosófica, en donde lo que es el concepto de dignidad, derechos humanos, seguridad jurídica, democracia, Estado de Derecho, todos estos conceptos que no son tan fáciles de atender y ponerlos en una matriz de riesgos, tiene que estar en este curso. Y luego el panorama regulatorio del sector o de la producción y los servicios donde yo estoy. Si no logro entender hacia dónde viene la regulación y qué medidas de mitigación de compliance tengo que aplicar, si este curso no me da estos 3 elementos, no es conveniente que yo tome el curso. Cursos técnicos de inteligencia artificial gratuitos hay por mayor. El reto es encontrar algunos que te lleven a estos 3 elementos articulados y luego de ahí que pases a la gobernanza de la inteligencia artificial y después al paso superior y al fin principal, que es la gestión de riesgos. La gobernanza y gestión de riesgos por el uso de inteligencia artificial articulados me va a dar la posibilidad de una capacitación completa, transversal, en donde los líderes de mi organización y el equipo que está operando el modelo puedan hablar el mismo idioma. Hay algo que se llama alfabetización en inteligencia artificial, que todo el mundo está pasando, no es un tema de nosotros, a nivel global está haciéndose una fase de alfabetización en donde cada uno de nosotros en la empresa debemos de entender que si no logramos estos 3 elementos, podemos causar una afectación a la misma. Piensen ustedes cuando surgió la electricidad, ¿no? Un tipo de tecnología de carácter general que tuvo también consecuencias de impacto al principio, en donde quizás lo que ahora hacemos de no meter los dedos a un enchufe, de no echarle agua a una pila o de proteger esto con instructivos que vienen en los equipos de cómputo y en las televisiones, en todo lo que es eléctrico, pues va a pasar ahora a la etapa de la inteligencia artificial. Llegará un momento en donde tendremos estas políticas de uso de inteligencia artificial como instructivos para usar la inteligencia artificial en todo lo que traiga inteligencia artificial. Y ahora, eso que vemos tan sencillo de un instructivo para usar una plancha, un televisor, un radio, pues pasó por una etapa de maduración y así se va a venir ahora con la capacitación para el uso y desarrollo de inteligencia artificial. En síntesis, pues acérquense a BP Gurús, acérquense a las empresas que están patrocinando este evento, porque cada una tiene un eslabón específico que compartir con ustedes para capacitación, para implementación y para la generación de certificaciones de este tipo. Muchas gracias, José Luis. Ahí voy a abordar otra que está bastante interesante. Ya nos vamos a la parte legal. Dice, sé que Miguel Saldaña nos dice, sé que aún está armando toda la ley en esta gestión de inteligencia artificial, pero ya existen sanciones para el mal uso de la inteligencia artificial en las empresas respaldadas por la ley mexicana. Depende del sector, Miguel, depende del sector. Sí hay sanciones. El proceso legislativo para la aprobación de leyes ha sido lento. Ustedes saben que cambiamos desde hace un año la legislatura, entonces los actuales legisladores empezaron a presentar iniciativas de ley en materia de inteligencia artificial y hay algunas que están en Cámara de Diputados, otras que están en el Senado. Hay una que es a nivel reforma constitucional, donde se incorpora ahí el concepto inteligencia artificial. Hay luego una ley general o una ley federal, perdón, de uso de inteligencia artificial. Esto lo está vinculando con el modelo europeo de la gestión de riesgos de inteligencia artificial y la ley está abierta
que creo que aquí no debe ser así, pero está abierta a todos los sectores. Creo que cada sector debe de tener su regulación específica y sus necesidades específicas, y hay una propuesta por ahí en el Senado que así se está construyendo. Falta que tome cuerpo normativo la forma de una ley, pero sí hay una propuesta que la Comisión de Inteligencia Artificial en el Senado está articulando de esa manera. Cada sector que se haga cargo del uso de inteligencia artificial. Ahora, en la práctica, ¿no? En el sector médico te puedo dar ejemplo de la actualización de una norma oficial mexicana que tiene que ver con los instrumentos médicos y el uso de software. Ahí hay algo que atender que pudiera el incumplimiento generar una sanción a nivel norma oficial mexicana. En el sector automotriz, estaba comentando hace rato, hay una norma también que tiene que ver con el uso de datos personales, privacidad y los niveles de autonomía de estos vehículos. ¿Qué autoridades pueden intervenir en el cumplimiento de estas normas? Por ejemplo, la Secretaría de Economía, la Profeco, en donde en algún mecanismo ya después que vayan avanzando, pues puedan generar una supervisión a la empresa y una sanción específica por el incumplimiento de estas normas. Esto que pongo nada más como ejemplo en estos dos sectores, tú llévalo a cualquier otro sector donde también las autoridades y los propios empresarios están dialogando para regular esto. Tarde o temprano tendrás tú por sector normas específicas secundarias que te van a decir cómo usar y no usar la inteligencia artificial, y entrará ahí la autoridad a hacer supervisión. Y en el ámbito también fiscal, ahí también se está pensando, ahora con la reforma de las plataformas tecnológicas en la Ley Federal del Trabajo, ahí hay otro sector donde los algoritmos se están revisando y la autoridad laboral está pensando cómo supervisar a las empresas que están usando esta tecnología para verificar que no haya impacto a los derechos laborales. Y aquí hay otra norma, que es la Ley Federal del Trabajo, que puede generar una afectación a la empresa en caso de incumplimiento con todo lo que viene de regulación secundaria, ¿no? Por ahí hay ya publicados algunas normas secundarias que hablan de cómo debes de utilizar los algoritmos en el tema de las plataformas tecnológicas, y así nos podemos ir ubicando sector por sector. Entonces yo como recomendación les diría, conoce la norma de tu sector, ve si no hay unas normas secundarias que se estén trabajando, acércate a las cámaras de la industria o del sector que también tienen estos temas, porque se están afiliando muchos a organizaciones de este tipo para ver qué está pasando con la inteligencia artificial. Muchísimas gracias por esa respuesta, José Luis. Y aquí tenemos otra de Gustavo. Creo que se va a complementar un poco con esto que acabamos de revisar, ya que la política pues dependerá del sector en la industria, de la adopción de la norma. Y dice, esta política de inteligencia artificial es opcional ahora, pero ¿cuándo será obligatoria? Bueno, acuérdate que la norma se vuelve obligatoria cuando pasa por proceso legislativo, o sea, cuando el Parlamento aprueba, el Ejecutivo, es decir, la presidenta, la publica en el Diario Oficial, y es cuando esto entra en vigor, y ahí es la norma jurídica ya pasando por esta formalidad que se convierte en obligatoria. Yo pronostico que para 2026 tendremos una reforma constitucional y una ley secundaria, no sé si federal o general, pero sí te garantizo que en un par de años a más tardar esto va a ser obligatorio, porque la tendencia internacional y los casos problemáticos de uso están obligando a los gobiernos a intervenir. Recordemos algo, no tienen la capacidad los gobiernos ahorita para entender estos temas, no tienen a las personas, es lo que está deteniendo eso, pero se están preparando, se están capacitando, están acercándose expertos, y la legislación se está construyendo con la participación de todos los sectores en todos los países. Entonces va a llegar 2026. 2026 para mí va a ser un año de casos problemáticos de uso de inteligencia artificial y de posible regulación de la misma en diversos sectores. El financiero también ya hay algo de regulación, en fin, nada más piensen ustedes que 2026 está a la vuelta de la esquina. Entonces lo mejor es capacitarse, acercarse a estas empresas que están aquí en este evento y pues ver qué vamos a hacer cada quien y cómo lo vamos y en qué momento lo vamos a hacer, pero sí proyectar para 2026 en tu programa de capacitación algo de inteligencia artificial.
Muchas gracias, José Luis. Creo que algo relevante es que esta ruta no puede ir solo, tiene que ir de la mano de los expertos. Y aquí tenemos a uno de los más grandes expertos en estos temas y pues precursores de los roles de inteligencia artificial. Aquí tenemos una última pregunta que dice, en el caso de que la empresa pertenezca a un sector específico que esté regulado por normativas específicas, además de la ISO 42001, ¿qué otras capacitaciones sugieres? Bueno, hay algo que se llama gestión de riesgos de IA, que es algo especializado. El poder entender las metodologías de evaluación de riesgos, el poder construir indicadores de riesgos para el uso de inteligencia artificial o desarrollo es necesario. Entonces, yo recomendaría que busquen cursos de gestión de riesgos de inteligencia artificial, sea con norma ISO o no, pero sí una metodología que les permita como ingenieros, como expertos en científicos, en ciencia de datos o en cualquier espacio que estén ustedes en la organización, esto de la gestión de riesgos. Porque así como estamos construyendo una formación para crear prompts, ¿no? Hay ya formaciones específicas para la creación de prompts, se está dando la formación de perfiles especializados y se requiere así de supervisores de inteligencia artificial que sepan mitigar los riesgos y luego que sepan hacer también una política de protección a alguna crisis por el uso de inteligencia artificial. La protección de las crisis, la gestión de riesgos, son elementos que debemos de estar ya pensando en cómo preparar, a quién voy a preparar y cómo lo voy a hacer, a dónde me voy a acercar. En Whitebox Project Institute también tenemos algunos cursos de capacitación y formación que están a su servicio, que ustedes pueden buscar aquí a través de BP Gurus, que es nuestro aliado estratégico, y que ustedes piensen que o lo hacemos ahorita en estos 4 meses que quedan del año, en realidad yo siempre digo, el año no es de 12 meses, es de 11 por las vacaciones y todo lo que hay por ahí. Entonces piensen ustedes que ya se va a acabar el año, acérquense a donde hay cursos de capacitación con gestión de riesgos y capaciten a su personal, protejan su modelo, creen su política y cuando llegue 2026 y cuando llegue esa regulación, ustedes van a decir, yo ya tengo todo, no necesito generar algo más. Además que van a ser líderes, no es algo que se vale la pena comentar. Quien ahorita esté haciendo implementación de norma o capacitación de su personal en estos temas, vale la pena publicitarlo porque son líderes del sector y esto los clientes y sus usuarios lo van a agradecer mucho. Muchas gracias, José Luis. Y voy a responder una en vivo que nos preguntan si también tenemos cursos de auditor líder en ISO 42001. La respuesta es sí, tenemos todos los cursos de formación de interpretación de la norma, auditor líder, auditor interno, para que también puedan tomar estas capacitaciones que se complementen con todos estos roles que nos acaba de presentar José Luis, que se complementan con nuestras alianzas con Whitebox Project. Entonces, aquí con muchísimo gusto, Adriana, nos ponemos en contacto con ustedes para mandarles información referente a ello. Y me gustaría cerrar agradeciéndote, José Luis, por todo esto que nos acabas de compartir. Nos haces reflexionar que el futuro de la inteligencia artificial, y más bien yo diría el presente, no depende de cuánto la usamos, sino de cómo la vamos a gobernar de manera ética, responsable y con visión. Entonces, muchísimas gracias a nombre de BP Gurus y del Service Desk Institute. Agradecemos a The Whitebox Project por ser uno de nuestros patrocinadores en este evento y los invitamos a que se conecten a las 12 del día con la siguiente conferencia que es de la automatización a la resolución autónoma, la inteligencia artificial y el arte de lo posible con César Cabrera de IMGate. Nos vemos en unos minutos y también si están en la Ciudad de México, todavía pueden registrarse para acompañarse a nuestra gala y la entrega de los IT Service and Support Latam Awards el próximo viernes 5 de septiembre en el Hotel Barceló México Reforma. Muchas gracias. Gracias, Ariana. Que tengan buen día todos. Hasta luego.